Bronas. Jacaranda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Julio, ¿cómo te va? Todo bien, afortunadamente, Jacaranda. ¿A ti cómo te ha ido después de que estuviste en Querétaro? Bueno, pues estuve en Querétaro, orando por Nayarit, y bueno, se va a ser un mes de varios viajes de trabajo, allá ando persiguiendo algunas cosas, algunas historias, ya te contaré, pero bueno, pues por acá andamos, querido Julio, transmitiendo desde donde se pueda. Y Sí. pues mira, ahí te va otra historia, así como esta que acabas de compartir con la querida Adriana, otra historia de mentiras, calumnias, juego de poder entre medios, poderes fácticos, poder económico y poder político, ni más ni menos. Y quiero hacer unas reflexiones a propósito, Julio, de lo que ocurrió con el desastre minero en Coahuila, por el que siguen desaparecidos pues varios trabajadores, ¿no? Un problema que nos recuerda pues a otros ya pues que han sucedido en otros lugares del país y que tienen que ver con la extracción minera de diversos minerales, hidrocarburos, etcétera, ¿no? El tema, Julio, y a mí me sorprende, es que cada vez que hay una tragedia de esta magnitud, los medios, a veces también los periodistas, pues nos quedamos mirando la superficie sin ir al fondo. Y es que esta tragedia, Julio, nuevamente saca a flote, sí, las negligencias, las precarias situaciones laborales pues, de todos los trabajadores, y sobre todo la corrupción y la impunidad con la que este sector se mueve. No es poca cosa, Julio. O sea, el tema de la minería realmente es un gran problema. Ya lo hemos hablado, si recuerdas, incluso tú también trajiste aquí al programa a varios ejidatarios que se están enfrentando a una minera en el norte del país. Yo compartí algunas reflexiones en marzo, justo cuando regresaba del encuentro de movimientos sociales en Sonora, y lo de Coahuila es un botón de muestra, Julio, porque nos habla de, pues, ejidatarios que pierden la vida desafortunadamente, pero también de familias expulsadas, desplazadas, expoliadas por estos grupos mineros, e incluso con grandes problemas de salud porque hay mineras que han contaminado sus territorios, ¿no? Y lo digo con todas sus palabras, sin temor a ser exagerada, pero es que mientras esto, la minería, así, con estas palabras, que es un poder fáctico, no sea regulada por una nueva ley, seguirá haciendo lo que se le pega la gana y pasando por encima de ejidatarios, de comunidades e incluso del propio gobierno. Ahora te voy a contar por qué. No es fácil, sé a lo que se enfrenta este gobierno, o sea, el propio presidente López Obrador, su partido, ¿no? Porque de alguna manera fue un compromiso de campaña que asumieron, pero este cuerpo de empresas, de empresarios, este gran poder que representa la minería, todo el tiempo está presionando y se van a oponer a toda costa a modificar esa ley de los 90 que fue diseñada por Carlos Salinas de Gortari y en donde le abre la puerta al sector privado para explotar y expoliar pues grandes territorios. Y no la tiene fácil este gobierno porque eso significa, Julio, enfrentarse a un gran poder, no solamente empresas extranjeras, sobre todo canadienses, sino también a empresarios mexicanos que, como le llaman algunos especialistas o quienes han estudiado el caso, les llaman los nuevos latifundistas de la era moderna. Y me refiero a tres grandes empresarios que están ahí pisando fuerte, Julio: Carlos Slim, Alberto Balleres y Germán Larrea, de quien, por cierto, La Jornada en días pasados hace un perfil, un análisis, un reportaje brutal, ¿no? Se han metido hasta la cocina, Julio, con el actual gobierno, negocian, presionan, ofrecen servicios, porque están vinculados no solamente con el territorio de la minería, sino también con el de telecomunicaciones y con una infinidad de cosas con las que negocian directamente con el gobierno de Andrés Manuel. Y eso es lo que han hecho, es preocupante porque te voy a poner un ejemplo, hace poquito, un mes, ¿no? A principios de julio, salió una nota publicada en el periódico El Universal, en donde el senador José Narro Céspedes pide la intermediación de la Secretaría de Gobernación para
abordar el conflicto y negociar en el municipio de Caborca, en Sonora, este ejido, el Bajío, que ha sido explotado por el grupo Peñoles, propiedad de la familia Balleres, y en la nota el senador decía, voy a meter un punto de acuerdo por parte del grupo Morena, para que la Secretaría de Gobernación nos ayude a resolver este problema en donde han sido desplazados, encarcelados y amedrentados este grupo de comuneros por el crimen organizado, cosa que no es cierto, porque los propios comuneros, a quien tú ya tuviste aquí, Jesús Javier Tomás, es quien los encabeza ahí en el Bajío, han explicado que es la propia minera, sus trabajadores, estos intereses que han trabajado con el hermano de Claudia Pavlovich, la exgobernadora, y son ellos los que han desaparecido, matado y encarcelado a otros comuneros que se han opuesto no hace 3 años, como decía esa nota del Universal, porque la nota del Universal decía, el senador insiste en que hace 3 años existe un conflicto y necesitan la mediación de Segov para que esto se resuelva y poder poner en funcionamiento nuevamente las actividades de la mina. Falso, Julio, llevan 23 años esos comuneros enfrentándose a esa minera, sí les han desaparecido, les han encarcelado, bueno, siguen desaparecidos y muertos varios ejidatarios, y yo me pregunté, y a propósito de lo que ha ocurrido ahora en Coahuila, Julio, ¿qué manera de interactuar con los políticos, sobre todo con Morena, y poner en ridículo al propio senador para que vaya y declare eso cuando no es cierto? Estos ejidatarios ya ganaron 67, Julio, o sea, 67 juicios agrarios que no han sido de alguna forma cumplimentados por esta empresa, este consorcio Penmont, y siguen ahí peleando mientras presionan por otros lugares. Y a mí lo que me preocupó es que después de todo lo que han ganado esos ejidatarios, llegue otra vez Penmont a mentirle al gobierno, a presionarlo y decirle, ponme una mesa de negociación sin avisarle a los ejidatarios y a ver si podemos volver a poner en funcionamiento la mina. O sea, Julio, es realmente la corona de la impunidad y de la corrupción, y no puede ser. Así es que cierro un poco esta reflexión y parafraseando a la querida Mercedes Sosa, la minería es un monstruo grande y pisa fuerte, es un gran poder fáctico, Julio, que se vincula con periodistas, con políticos, y creo que en este momento Morena, Julio, debe de tener los pies muy bien puestos sobre la tierra y no dejarse amedrentar, por más que esos 3 empresarios mexicanos se hayan metido hasta la cocina con el gobierno del presidente López Obrador, Julio. Jacaranda, pues sí, lo que comentas, aquí hemos platicado con una serie de personas, de ejidatarios, comuneros, trabajadores de la tierra, defensores del medio ambiente, activistas, que simple y sencillamente siguen confiando en un sistema jurídico, judicial, que les da vueltas y vueltas, y es terrible lo que dices, cómo alguien puede haber ganado una comunidad 67 juicios o demandas y al mismo tiempo seguir entrampados en ese laberinto permanente de contrademandas, retrasos, trampas, engaños jurídicos para ir posponiendo e ir arreglando todo este tipo de cosas. La verdad es que es un tema fundamental el de la minería, porque mucho daño le está haciendo a los recursos naturales nacionales, y por otra parte, ese tipo de explotación sirve para botar de sus tierras a muchos campesinos, ejidatarios, comuneros, y por otra parte también permite el acoso y el amago incluso de grupos del crimen organizado que sirven como una especie de expulsores de los grupos opositores y de ejecutores de los líderes a los que amagan y a los que con frecuencia ejecutan, Jacaranda. Sí, Julio, digo, no es fácil, o sea, imagínate tú enfrentarte a ese poder, y obviamente no es que estemos en contra de, digamos que de toda esta industria de la actividad minera, porque todo lo que usamos, pues proviene de ahí, ¿no? Metales, hidrocarburos, o sea, en fin, no es que digamos pues que acaben la minería, el gran problema es que no está regulada, bueno, sí está regulada por una ley que
gestó en el periodo neoliberal, como dice el presidente, pero no corresponde a los nuevos tiempos, y esto le ha dado un poder ilimitado a empresas que por encima del interés público, pues expolian, desaparecen, matan y van contra la propia salud incluso de muchos comuneros, ejidatarios, también de comunidades indígenas. En fin, Julio, así es que pues es un gran tema. Yo no sé si lo resolverá en este momento el gobierno, el propio Morena. ¿Qué va a pasar cuando se vaya el presidente? Porque van a seguir ahí presionando, jaloneando, y sí, la verdad es que pues es muy preocupante, Julio. Así es, Jacaranda, pues estaremos atentos a ver cómo avanza todo esto. El poder es fuerte, como lo dices, es un monstruo grande y pisa fuerte, pues es un monstruo grande, claro. Bueno, pues Jacaranda, como siempre, muchas gracias, que tengas éxito en la búsqueda de información y de imágenes del trabajo que estás realizando, y pues espero que nos veamos el próximo lunes por aquí para remover neuronas, Jacaranda. Así es, querido Julio, te mando un abrazo, que estés muy bien. Hasta la próxima. Gracias.